Mucha tela que cortar con este informe de la UCO de más de 200 páginas, que nos estuvo entretenidísimos leyéndolo ayer, ¿verdad? Sí. Primero, está hablando la UCO de mordidas de un 2%. ¿Cómo actuaba supuestamente Cerdán según la Guardia Civil? Bueno, aquí por un lado hay que distinguir entre la relación que había entre Servinavar y Acciona, que la UCO la fecha desde el 2015 aproximadamente, y luego entra en escena Cerdán. Cerdán lo que hace es traer esa supuesta trama que operaba en Navarra al resto del territorio español, digamos, ¿no? Para que se hagan otras obras en otros sitios. Eso del 2% en supuestas mordidas, la UCO lo saca de un memorando de colaboración que se firmaba cuando estas dos empresas, Acciona y Servinavar, se constituían en UTE. Se firmaba un memorando de colaboración y en él se establecía que los honorarios que se le debían pagar a Servinavar eran del 2% del presupuesto total adjudicado. Y así es como habrían operado en todas las obras. ¿Cuántas obras, teóricamente, pagaron esas supuestas mordidas a Servinavar? ¿Y de qué cantidad global estaríamos hablando, Irma? Pues mira, aquí de lo que yo tengo apuntado son 2 en Sevilla, una en San Feliu de Llobregat y otra en Logroño, es decir, serían 4. Pero también parece que la supuesta trama, tendría intereses internacionales, porque habla también de un supuesto contrato en Marruecos, que no sabemos si se adjudicó finalmente o no a Acciona, y también habla de algunas obras en Gabón. Cuantificar exactamente a cuánto ascendería, bueno, pues es un poco complicado porque lo va desgranando en diferentes epígrafes, pero sí, son millones de euros lo que había adjudicado de presupuesto en total a todas las obras. Lo que pasa que de esas obras, claro, lo que dice la UCO es que una parte muy importante de los ingresos que tenía Servinavar procedían de los ingresos que ingresaba de Acciona. En torno al 75%. Un 75,3%, ¿no? Pero es que cifra en un periodo de 3 años un beneficio del más del 52% del total de lo que ingresaba de Acciona. O sea, eran más de 6.700.000 euros lo que llegó a ingresar en total Servinavar de Acciona. Claro, y lo que dice también la UCO de la Guardia Civil, Mateo, es que claro, una vez que se establece ese contrato en el que está el memorando, en el que dice que bueno, se debe pagar un 2% a Servinavar por su intermediación, claro, también detecta la Guardia Civil que habría servicios que están reflejados en el contrato que Servinavar no llega a prestar. Sí, se mete también en el detalle del memorándum. Es verdad que Servinavar aportaba la parte de prevención de riesgos, de seguridad laboral, una parte, digamos, más técnica, no tanto operativa de la obra en sí. Por cierto, Acciona dice efectivamente que ese memorándum existe y que esos pagos se hicieron y que tienen todo soporte documental, facturas, presupuestos, etcétera. O sea, que lo aportará en el momento que se lo pida al juez. Eso creo que es relevante para que ellos defiendan su posición efectivamente de negar los pagos de facilitación que ellos dicen y cualquier otra cosa que esté fuera del marco legal, ¿no? Un comunicado ayer que manda la multinacional. A lo que te referías efectivamente, la Guardia Civil pone en duda en su informe efectivamente que esos servicios se llegaron a prestar realmente, lo que entra en contradicción con la versión de Acciona. Servicios, como te digo, Silvia, relativos a lo que Servinavar podía aportar como una pequeña empresa navarra que iba a UTE de una multinacional. Son las obras a las que se ha referido Irma y bueno, me imagino que ahora lo que tendrá que hacer Servinavar, porque está investigada como persona jurídica, es justificar o aportar el documento en el cual estas obras, efectivamente, o sus servicios dentro de las obras se llevaron a cabo. Claro, una UTE es una unión temporal de empresas que suelen acudir a una concesión unidas, digamos, para que todos los servicios que exige esa concesión, al estar varias empresas unidas, pueda darlos cualquiera de ellas. Es decir, acuden como un bloque para poder quedarse con esa concesión. Claro, si ese 2% estaba recogido por contrato, ¿qué diferenciaría una cuota, digamos, de mediación de una mordida? Bueno, es que claro, aquí llegamos a la inferencia que hace la UCO. La UCO habla de una inferencia total del 2% hacia mordidas, pero ahora viene la gran incógnita, la hemos planteado muchas veces en este caso. ¿Dónde está el dinero? Porque después el informe hace referencias a muchísimas, digamos, dinero que va, en este caso, a la familia o el entorno de Santos Cerdán, o incluso se habla de referencias a Coldo García, pero claro, por ejemplo, Acciona habla de 5,7 millones, ¿no? La relación comercial entre Servinavar y Acciona dice que son 5,7. La UCO, lo que decía Irma, aproximadamente 6,7.
el volumen total, efectivamente, si la AUCO infiere que va o que fue a mordidas para repartir Santos Cerdán a Koldo García y a José Luis Ábalos, ahora hay que saber dónde está ese dinero, que es la gran incógnita de este caso por ahora. No, yo, claro, lo que planteo es si ese 2% está recogido por contrato. Claro, porque la UCO piensa que no es que sea una cuota, sino que es una mordida, ¿no? Digamos, un pago bajo cuerda, que esto es un poquitito una duda que está flotando en el ambiente. Bueno, la UCO tiene en cuenta, habla de la imprecisión que tenía Acciona a la hora de emitir las facturas. Dice que se contrataba a Servinavar por conceptos muy vagos, que estaban poco definidos y que las facturas siempre había una que era de un concepto general y otra de conceptos más específicos. Y casualmente la de los conceptos más generales, más abiertos, digamos, era la de mayor cuantía. Y esa es una de las cosas que les lleva a pensar que esos servicios podrían no haberse prestado y que podrían ser, bueno, pues facturas infladas para llevarse esas supuestas comisiones. La UCO lo que dice es que Santos Cerdán está relacionado con Servinavar, ¿no, Irma? Es decir, sí, poseería, según un documento que encontraron en un registro en Vizcaya, sí, si no me equivoco, en torno al 45% de esa empresa. Sí, eso es. Bueno, ya hablamos mucho de ese documento en el mes de junio, cuando salió el primer informe. La UCO le atribuía esa participación del 45%. Lo que se dijo desde el entorno de Santos Cerdán es que ese contrato nunca se había elevado a público, con lo cual no era propietario de ningún porcentaje de esa empresa, pero lo cierto es que la UCO ahora lo que dice es que no solo tenía ese 45%, sino que además mediaba con la administración para que se adjudicasen contratos de obra pública, se preocupaba porque esos contratos se cerrasen y luego además, con lo que ya iremos después, con esa tarjeta que tenía a nombre de la empresa con la que habría hecho esos gastos. No, vamos directamente ya, ¿no? Porque es un asunto que además está dando muchísimo de qué hablar en la prensa. Servinavar, la empresa a la que la UCO le atribuye un 45% de participación a Santos Cerdán, es decir, una empresa que es participada por él, le entrega una tarjeta, ¿no? Sí. ¿Y qué gastos hace Santos Cerdán? ¿Por qué cuantía, digamos, y hasta cuándo, Irma? Pues hay muchísimos gastos. Lo que pasa que sí que dice la UCO que en este informe no se va a profundizar porque ya más adelante en el informe patrimonial se detallará exactamente qué gastos corresponden. Pero hay gastos en restaurantes, en viajes, vacaciones, gastos en muebles de la vivienda que tenía en Madrid, aparte de que se le pagaba ese alquiler, supuestamente, según lo que dice la UCO. Y luego pues hay esa famosa conversación de la que tanto hemos hablado en las últimas horas, esa conversación entre Anchón y su mujer, en la que Anchón se quejaba de la poca discreción que tenía el matrimonio, porque estaban constantemente comiendo en restaurantes buenos, constantemente comprando en grandes almacenes y bueno, pues gastaron grandes cantidades de dinero. Hay incluso un viaje a Ibiza que hacen la mujer y la hija de Santos en 2022, en el que hay muchos gastos de restaurantes, de bueno, pues de lo que es de ocio, vamos, de ocio que haces en vacaciones. Hay algunos gastos que resultan especialmente llamativos, digamos, y que aparecen en los mensajes, ¿no? Sí. Los gastos con esa tarjeta que hacía Paqui. ¿Quién es Paqui, Mateo? Bueno, Francisca Paqui es la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz. La conocíamos, digamos, pues por algunas intervenciones que tuvo con los medios de comunicación cuando se personaron en su casa a raíz de que fuera imputado después que entrara en prisión Santos Cerdán. Y claro, ahora la UCO le da un papel, digamos, subordinado dentro de la estructura de lo que ellos consideran una trama, en el sentido de que llegó a trabajar para Servinavar durante algunos meses. Según la UCO, efectivamente tenía acceso a esa tarjeta de crédito de Servinavar para hacer una serie de gastos valorados en 33.574 euros en 2 años y 3 meses. Y bueno, efectivamente, ella, pues, cuando la mujer de Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, se quejaba efectivamente de ese dispendio y de esa falta de discreción a la hora de gastar, a la UCO le parece relevante y lo incluye en el dossier porque son, digamos, intervenciones de los mensajes del teléfono de Anchón Alonso que la UCO incluye en su dossier y que le dan, pues, un poco contexto, ¿no?, a ese uso de la tarjeta, que bueno, hay que ver un poco el detalle y eso lo veremos en el informe
informe patrimonial de Santos Cerdán, Silvia, que se conocerá próximamente, no debería tardar mucho, y que del que depende efectivamente la excarcelación de Santos Cerdán, que creo o que debería ser inminente, porque ya tenemos este informe de la Guardia Civil, faltaría el patrimonial y el siguiente paso sería probablemente su excarcelación. Un asunto con respecto a los alquileres, Silvia, que es muy relevante a lo que comenta Alejandro, es la suma de los pagos de las mensualidades de alquileres de Servinavar aproximadamente son unos 62.800 euros, son mensualidades del primer piso en el que estuvo Santos Cerdán y parte del segundo piso en el que ya estaba él y después ya llegó la familia a raíz de las elecciones generales de noviembre del 19, ¿vale? Son 62.800 euros prácticamente en 2 años. ¿Qué dice la defensa de Santos Cerdán y qué dijo él ante el juez? Que él compartió piso con Anchón Alonso en Madrid durante 1 año, cerca de la Glorieta de Quevedo, centro de Madrid, que pagaban cada uno 400 euros hasta los 800 que valía la mensualidad de ese piso. Santos Cerdán estaba aquí solo. En el segundo piso de la calle Hilario Eslava también compartió con él hasta octubre del 19 y compartían los gastos. ¿Por qué los pagaba Servinavar? Porque le interesaba a Anchón Alonso, a la hora de desgravar, que se imputaran a cargo de una empresa. Y después, tras las elecciones de noviembre del 19, es cuando Santos Cerdán recoge el acta de diputado y se trae a su familia a Madrid y ya, digamos, esa convivencia con Anchón Alonso ya no existe. O sea, esa es la justificación que ya la dio ante el juez y que la UCO, sin embargo, lo vuelve a plasmar en el informe para ver un poco que, pese a que Santos Cerdán decía que sus participaciones en Servinavar ya no tenía, digamos, ningún reflejo en sus beneficios económicos, la UCO sostiene, en cambio, efectivamente, su hipótesis de trabajo es que Servinavar era el instrumento que estaba en medio entre Acciona, él, transporte, las adjudicaciones para percibir esos premios económicos a los que hace referencia el juez en sus autos, bueno, en este caso a través, pues bueno, del pago del alquiler, de tarjetas y de otros tipos de gastos o de pagos. A ver, es que por un lado tenemos cuál es el criterio por el que se hizo la adjudicación, ¿no? Claro. Esta es la duda. Claro. Y luego, por otro lado, porque nos están escuchando muchos autónomos y muchos empresarios y gente al frente de pequeñas y medianas empresas y también gente al frente de grandes empresas, esto de la comisión vamos a abordarlo ahora, porque una comisión reflejada por contrato estarán espeluznados, es legal, claro. Es que a mí me gustaría, más allá de la adjudicación, que es la duda que hay sobre la mesa, me gustaría ver cómo se realizan los pagos, ¿no? Y lo primero que vamos a descartar o a confirmar, ¿la UCO habla de mordidas o de comisiones? Porque es distinto. No, habla de comisiones. Habla de comisiones porque están claro. Legales. Sí, comisiones legales plasmadas en un memorándum. O sea, claro, no es decir, está documentada. Es una comisión que claro. La comisión no tiene por qué ser ilegal. Es que, claro, hay gente que estará escuchando y dirá, oiga, yo he firmado comisiones, la comisión no tiene por qué ser ilegal. Absolutamente. Son acuerdos previos a la ejecución de la obra, donde en el memorándum de esas 5 obras a las que hacía referencia Irma, hablan de, digamos, comisiones de entre el 1,9 y el 2,2, o sea, la media es del 2% de lo que estamos hablando. Así que, por un lado tenemos, digo para que nos quede claro a todos, por un lado tenemos comisiones que estaban reflejadas por contrato del 2% de entrada legal. La duda que tiene la UCO es, oiga, lo que ponía en el contrato no sabemos hasta qué punto se realizó, los servicios que pedían. Y no solo eso. Un segundito. Luego tenemos la tarjeta de crédito o de débito de Servinavar. Sí. Si Santos Cerdán es uno de los, digamos, propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta. No es ilógico. Y luego, por otro lado, tampoco es ilógico que le paguen un piso de alquiler. Entonces, en estos 3 casos, ¿dónde está la duda de la UCO? Es decir, porque esto es importantísimo. La UCO, en su informe, habla de comisiones o de comisiones ilegales. Habla de comisiones y después, cuando mete lo de los gastos familiares de Cerdán, habla de que pudo utilizar Cerdán a Servinavar, o sea, el instrumento de Servinavar pudo utilizarlo para sus beneficios personales. Hay que tener en cuenta también, Silvia, que Servinavar, o según Santos Cerdán, las participaciones, él se desprende del 45% de las participaciones de esa empresa en el año 2016, antes de saltar a Madrid. O sea, es importante porque, claro, al parecer, según él, digamos, esa relación se corta ahí, pero claro, lo que refleja el informe de la UCO es que, digamos, que esa relación se extendió en el tiempo, esa relación, digamos, concomitante, ¿no? De la empresa, Santos Cerdán, Anchón Alonso, etcétera. Como te decía antes, él en sede judicial ante el juez, antes de ir a prisión, justifica lo de los alquileres. Él ha dado una justificación sobre eso, ¿no? Que vivía con este empresario y que pagaban a partes iguales hasta que su familia llega a Madrid cuando obtiene el acta de diputado en el noviembre de 2019. Y claro, para mí el asunto relevante son la tarjeta de crédito
que después también la defensa dice que hay muchos gastos que le imputan a la familia o a Santos Cerdán que no son de él. Veremos, lo tendrán que aclarar. Porque por un lado, lo que le extraña, digamos, a la UCO son los gastos que se realizan con esa tarjeta, tanto el propio Cerdán como miembros de su familia que no tenían participación en Servinavar y que, por tanto, no tenían por qué tener una tarjeta. Claro, efectivamente. Y te digo una tercera cosa más que incluye la UCO. Servinavar empleó a, como te decía antes, a la mujer de Santos Cerdán durante unos meses, a la hermana de Santos Cerdán también y al cuñado. O sea, esa relación iba más allá de las ventajas económicas o beneficios económicos que pudiera obtener la familia o el entorno de Santos Cerdán de Servinavar al aspecto laboral. También la defensa dice que lo puede justificar, porque son contratos que están, digamos, reglados por la administración laboral, sobre unos servicios, etcétera. Mira, la UCO dice una cosa sobre el contrato de la mujer de Santos Cerdán muy relevante. Dice que estuvo trabajando aproximadamente 5 meses en la empresa y que tiene dudas de que hiciera trabajos reales en la misma. Eso lo deja deslizando en el dossier, en el informe. Lógicamente ahora tendrán que aclararlo la parte de Santos Cerdán si esos trabajos se llevaron a cabo o no. Claro, entonces la duda, digamos, que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es sobre el mal uso de la empresa de Servinavar. Lo digo porque cuando habla de comisiones, no dice mordidas, ¿no? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, claro, está Santos Cerdán en prisión y hay tres trabajadores de Acciona, que dice la empresa que no tienen nada que ver, pero hay 3 trabajadores de Acciona, uno, el encargado de construcción, que va a ser llamado como imputado el día 3, y otros 2 que son sus 2 manos derechas, también en el ámbito de la construcción, que van a tener que declarar ante el juez. Acciona y Servinavar tendrán que demostrar efectivamente si se prestaron esos servicios, si se pagó con esos servicios, y eso es relativamente fácil. Pero es que estamos revisando el informe de la UCO, en el que no sé si aparece la palabra mordida, son comisiones legales. ¿Qué es lo que dice la UCO? Bueno, aquí lo que dice la UCO en el informe, cuando habla de ese compromiso de colaboración previo que firmaban Acciona y Servinavar, dice una cosa muy interesante. Dice que reconocían a Servinavar como una empresa especializada en prevención de riesgos laborales, que las actuaciones se dividían en 2 partes, pero luego dice que el pago de estos servicios en uno de los memorándums, solo en un caso, en el de Logroño, se estipula en un 2,19% del importe total. Y luego habla del pago de honorarios. Dice, en el resto de los casos, las partes acordaban directamente que los honorarios a percibir por esos servicios accediesen al 2% del total adjudicado a la constructora. Es decir, ahí de lo que habla es de unos honorarios que se pagan a una empresa que realiza un servicio para otra. Sí, Mateo y Javier. Rápidamente a lo que estáis diciendo. Claro, lo que infiere la UCO es una inferencia que tiene que sustentarse también en el trabajo que tiene que realizar a partir de ahora, que esos 6,7, Silvia, en comisiones plasmados en un memorándum de las 5 obras que da Acciona a Servinavar, en realidad era dinero que iba destinado a los trabajos que pudo hacer como enlace intermediario Santos Cerdán, y debajo de él, porque Santos Cerdán la UCO lo ubica como, digamos, el receptor de las comisiones, del dinero, de los beneficios económicos, repartirlos a Coldo García y José Luis Ábalos. Claro, esa hipótesis, esa, digamos, hoja de trabajo que está haciendo la UCO tendrá que sustentarla ahora en lo que siempre hemos dicho: ¿dónde está el dinero? ¿No? ¿Dónde está? Si ese es el volumen del que estamos hablando, de 6,7, habrá que... Millones de euros. Habrá que descifrarlo, porque lo que sabemos, o lo que dice este informe, efectivamente, que Santos Cerdán pudo recibir de Servinavar indirectamente, por esto que estamos hablando, pues unos 100.000 euros entre los alquileres de la casa, gastos varios y la tarjeta de crédito a la que estamos haciendo referencia. O sea, de ahí a saltar a los 6,7 millones hay mucha diferencia. Me parece, quiero decir, delicado, porque muchas veces, claro, podemos inferir que comisión es comisión ilegal. Claro, entonces, creo que aquí el mundo Silvia funciona por comisiones, ¿eh? Entonces, claro, aquí la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene que decirnos si quiere decir comisión ilegal, porque claro, se pone el foco en el corrompido o en los presuntos corrompidos, pero aquí hay un presunto corruptor. Y ahora mismo, claro, el foco está puesto ahora con este nuevo informe de la UCO en las empresas que pagaron para supuestamente corromper a la administración. O sea, es que aquí, para que haya delitos, señores, tiene que haber el presunto corrompido y el presunto corruptor. Y aquí se ha puesto en el foco Acciona. Hay 3 empleados, bueno, uno de ellos lo echó la empresa hace unos meses, pero otros 2 están en la empresa hoy en día, están suspendidos. Y claro, dice Acciona, mira, les he suspendido, pero yo no sé si esto es cierto o no.
Lo digo porque aquí hay dos focos, recuerden siempre. Sí, sí, claro. No hay un presunto corrompido si no hay un presunto corruptor. Es decir, el daño reputacional que se puede hacer si no nos dicen si la comisión es ilegal es tremendo. O sea, estamos hablando de un presunto corrompido, exsecretario general del Partido Socialista, y de un presunto corruptor que en estos momentos es Acciona, que lo estamos viendo en imágenes, en fin, a través de un informe de la UCO que por supuesto no es determinante, pero que bueno, habla de comisiones. Tienen que decirnos si hablan de comisiones legales o ilegales, porque es que aquí hay una empresa que, claro, ya más allá de Santos Cerdán, que está en prisión. Lo digo por ser claros, que digan, oiga, se ha filtrado, desgraciadamente, entiendo que dirá la UCO, se ha filtrado desgraciadamente este informe nuestro, como se filtran todos, que estarán hasta las cejas de que se les filtren todos los informes a la UCO. Pero bueno, la UCO tiene que decir si son comisiones legales o ilegales. Pero porque no solo estamos hablando de un partido político, estamos hablando de una empresa y de más hablaremos. Entonces, se está poniendo el foco sobre los dos. Digo, por el daño reputacional que se puede estar haciendo una compañía.